La mesa redonda. La victoria de François Hollande supone un giro en la política francesa y tendrá repercusiones también en la Unión Europea. Los ciudadanos esperan que el cambio en el país galo genere cambios positivos en la Unión Europea. Grecia, donde el voto de castigo a los dos grandes partidos ha dejado un complejo escenario político y el parlamento más fragmentado de la historia de ese país. Pero antes de comenzar les propongo ir a la sección La Noticia del Día, que bien podría ser el resultado de algunas de estas jornadas electorales que tuvieron lugar en Europa. Sin embargo, les propongo ir a otra región del planeta, al Medio Oriente, específicamente en Siria, un país donde hace unas horas también vivió una jornada electoral, las elecciones parlamentarias en medio también de una crisis muy grave. Veamos qué dicen las televisoras extranjeras. Siria culmina la jornada de elecciones parlamentarias. El proceso se desarrolla en todas las provincias del país, bajo la supervisión judicial y acompañado además por al menos 200 representantes de medios de comunicación locales y extranjeros. Las votaciones se realizan en 12.000 colegios electorales con un fluido movimiento de electores. Estuvo precedido por una campaña electoral en plena normalidad y pese a la violencia de los grupos armados. Más de 7.000 candidatos compiten por 250 escaños al Parlamento y como parte de la nueva Constitución aprobada en consulta popular en febrero pasado. Siria realiza un proceso electoral en un ambiente democrático y libre, de acuerdo a la nueva ley electoral, que se basa en el pluralismo político partidista, la supervisión judicial independiente a las elecciones y sus resultados. El pueblo sirio se enfrenta a una intensa campaña psicológica y mediática junto a una guerra terrorista que busca obstaculizar el sufragio y el cumplimiento de las reformas. Aún así, los actos de violencia y la falsificación mediática no han logrado sino fortalecer la voluntad y firmeza de la población. Y al menos 15 millones de sirios estuvieron llamados a las urnas en este proceso. Reconocieron la importancia de participar en la elección del nuevo Parlamento. En mi opinión, la selección será en base a los programas presentados por los candidatos y espero la nueva Asamblea Popular que refleje la diversidad cultural, social y política que compone a Siria y que sea representante de todos los sectores del pueblo, obreros, campesinos, comerciantes y empresarios. Se espera que la nueva Constitución refleje las esperanzas del pueblo sirio. La participación es muy importante porque vamos a elegir a unos miembros para la Asamblea Popular que sean eficientes y capaces para hacer llegar nuestros requerimientos a las partes superiores. A pesar de los atentados y del miedo que nos están causando desde hace tiempo, hemos acudido. Bueno, y quiero complementar también esta información con dos notas publicadas por la agencia de noticias Prensa Latina. Dice que el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, cuestionó hoy las elecciones parlamentarias convocadas en Siria como parte de las reformas políticas del gobierno para resolver la crisis en ese país. Por su parte, el gobierno sirio llamó a los observadores de la ONU para el cumplimiento del plan de paz del enviado Kofi Annan a trabajar con imparcialidad y profesionalidad para transmitir a la comunidad internacional la verdadera situación del país. Conflicto entre Siria y Naciones Unidas, conocido también, y bueno, también hay informaciones sobre varias explosiones que ocurrieron en determinadas ciudades de Siria provocadas por la oposición armada. Conocida ya nuestra noticia del día, les propongo entrar de inmediato en el tema o los temas que nos ocupan esta noche en la mesa redonda. François Hollande, presidente. Ese era el titular en muchos medios de prensa la noche de este domingo. Las elecciones en Francia concentraron la atención de prácticamente todo el mundo, sobre todo por el papel que tiene Francia en la Unión Europea, y conocemos también la crisis económica y social que vive esa región del planeta. Yo les propongo ver un reportaje sobre los resultados de esta jornada electoral y estar de regreso dentro de unos segundos solamente para comenzar a analizar el tema. Decenas de miles de personas esperaban en la simbólica plaza de la Bastilla al nuevo dirigente francés. Je suis le président de la jeunesse de France. Soy el presidente de la juventud, les anunció, el de los orgullos de Francia, el de la justicia. Je suis le président de toutes les fiertés de France. François Hollande aseguró haber escuchado la voluntad de cambio en el país, a la que mirarían desde otras capitales europeas para terminar también con la austeridad como solución exclusiva. Et veulent terminer avec l'austérité.
mensajes que compartían sobre todo muchos chavales que solo sabían de una primera victoria de un socialista en unas presidenciales por los libros de historia. Fue con Mitterrand, corría el año 81 y entonces se dijo que marcó el paso de la sombra a la luz. Anoche el sentimiento era otro. Un antisarcosismo y una ley, la de las finanzas, nos contaba este joven, ante las cuales la única opción pasa por las urnas. Terminada la fiesta, Hollande tiene ahora por delante el desafío de cumplir sus promesas sin aumentar la deuda francesa. Antes nombrará a su ejecutivo con un ministerio del Interior que podría recaer en un barcelonés, Manuel Valls, responsable de comunicación durante esta campaña. Como primer ministro o primera, Martine Aubry, líder del partido, o el germanófilo Jean-Marc Ayrault, al frente de los diputados socialistas. Un hombre de unidad para preparar la que llaman tercera vuelta del mes que viene, las elecciones legislativas. Con el objetivo de tener margen para gobernar, François Hollande quiere evitar la cohabitación con la derecha, que dispone de mayoría en la Asamblea Nacional. Por ello ha pedido a los suyos que continúen movilizados. Si lo consigue, con el Senado ya en sus manos, la izquierda habría obtenido casi todo el poder en Francia. Imposible disimular la decepción de la derrota. Los cientos de seguidores de Nicolas Sarkozy congregados en el Teatro de la Mutualité solo encontraron consuelo cuando el presidente, ahora en funciones, se presentó ante ellos. Quiero agradecer al pueblo francés el honor de haberme escogido para liderar el país durante los últimos 5 años, les dijo, después de felicitar a François Hollande por su victoria electoral y antes de anunciar que quiere ser un francés más. Ahora está por ver qué efecto tiene la retirada de Nicolas Sarkozy sobre la UMP, la Unión por un Movimiento Popular, su formación política. Nacida hace 10 años de la coalición de varios partidos conservadores, al menos 3 nombres suenan para liderarla. El de Jean-François Copé, mano derecha de Sarkozy, secretario general del partido, es quizá el aspirante con más posibilidades. El de François Fillon, primer ministro ahora en funciones y probablemente el conservador más popular en Francia. Y el del ministro de Exteriores, Alain Juppé. La derrota de Sarkozy también ha alimentado las aspiraciones de Marine Le Pen de convertirse en la nueva líder de la derecha francesa, que anoche mismo ya echaba su caña en el río revuelto de la UMP, en vista a las elecciones legislativas que se celebrarán dentro de poco más de un mes. Bueno, veíamos lo que pasó la noche del domingo y también, bueno, los resultados de esa jornada electoral. Ahora, Nelson, yo creo que sería bueno comenzar precisamente haciendo referencia a cómo ganó François Hollande esta campaña, o sea, cuál fue su mensaje, cuáles fueron sus promesas electorales, de alguna manera, bueno, que le llevaron a este triunfo. Sí, el principal mensaje de François Hollande es poner el crecimiento en el centro de los esfuerzos de la recuperación económica, tanto de Francia como de Europa. Ese ha sido, digamos, el centro de su discurso, ¿no? Esto contempla la creación de empleos, la recuperación del liderazgo y la soberanía política y económica de Francia a nivel europeo. En este contexto también se plantea, digamos, revisar o introducir elementos nuevos en los proyectos que se han implementado recientemente en la Unión Europea a través de crear proyectos de infraestructuras de inversión en infraestructura, revitalizar el Banco Europeo de Inversiones para apoyar proyectos de crecimiento. Más o menos esa es la tónica que se ha movido el discurso de Hollande. Desde el punto de vista de la política exterior, se ha planteado la retirada de las tropas francesas de Afganistán, y bueno, una de las primeras cosas que se plantea tocar en la reunión que va a tener recientemente con el presidente norteamericano va a ser ese tema. Y lógicamente todo esto ha desatado una serie de movimientos a nivel de la escena política y económica europea que son muy interesantes. Ahora, hay una pregunta que se impone, ¿no? O sea, una cosa es lo que tú planteas como programa electoral, después, o sea, es lo que ha pasado muchas veces en la historia, cuando estás ya en el poder, bueno, las cosas como que cambian un poco. ¿Crees tú que podrá François Hollande implementar todas estas políticas que prometió? O sea, ¿piensas que hay condiciones para esos cambios que prometió?
Sí, en la política, en la historia, en sentido general, se mueven muchas fuerzas distintas que interactúan y la resultante casi nunca es la que imprime un factor u otro. Y esta escena que estamos viviendo ahora es muy compleja, porque no solamente tienen que ver los factores internos, digamos, de Francia, como los factores de la economía europea y la economía mundial en sentido general. Por tanto, lo que pueda buscar François Hollande pasa por muchas mediaciones, tanto económicas como políticas, que pueden llevar sus intenciones en un sentido u otro. De todas maneras, yo pienso que Francia tiene un peso importante en la Unión Europea, y si François Hollande realmente está comprometido con esas promesas de cambio que ha hecho, puede lograr algo, ¿no?, en ese sentido. De todas maneras, va a tener que enfrentar presiones muy fuertes. En primer lugar, la presión a los mercados financieros globales, que si Francia, digamos, se decide a actuar de esa manera independiente, como él ha planteado, indudablemente se van a cernir, a dirigir hacia Francia, y pueden colocarlo en una posición difícil, como ha pasado ya con otros países europeos por otras circunstancias, pero bueno, la amenaza a los mercados y la reacción de los mercados puede ser muy fuerte. El otro elemento es su nivel de negociación con Angela Merkel, que la líder de la principal potencia económica y política de Europa en estos momentos, Alemania, que ya ha dicho claramente, hay unos aspectos que ha planteado Hollande, que es la renegociación del pacto fiscal, o sea, este acuerdo de introducir dentro de las propias constituciones de los países miembros de la Unión Europea una reglamentación que les prohíbe contraer déficit presupuestario por encima de determinado nivel, que es una camisa de fuerza para los países que forman parte de este pacto, de la Unión Europea, y Angela Merkel ha dicho claramente de que eso no es negociable. Ya desde ese punto de vista ya hay un punto de conflicto entre estos dos líderes, y en los próximos días se verá cómo evoluciona esta relación tan importante para el curso de la Unión Europea. Y me imagino también que las fuerzas políticas internas, porque por ejemplo el hecho de que Marine Le Pen, por ejemplo, los ultraconservadores, como se les conoce, hayan tenido resultados bastante favorables, aunque bueno, no lograron la presidencia, hace que el contexto interno, o sea, las fuerzas políticas también puedan ir un poco en contra de François Hollande, ¿no? Sí, es posible, aunque desde ese punto de vista yo veo el aspecto más favorable, porque realmente la política a favor del cambio entre Francia, tanto por parte del Partido Socialista como las fuerzas de izquierda, Frente de Izquierda y otros sectores, es favorable a este tipo de política. E incluso la derecha, o sea, la ultraderecha del Frente Nacional ha sido crítica también desde otra arista de las políticas implementadas hasta ahora por la derecha tradicional, o sea que no ven tampoco con muy buena cara lo que viene de la Unión Europea, desde otro punto de vista, no exactamente de la misma posición. Por eso en ese sentido no es exactamente una oposición a la política de Hollande, aunque tampoco es una coincidencia. Por tanto, yo en el plano interno yo lo veo más balanceado. La cuestión es a nivel internacional. Ahí habría que agregar que la dinámica que puede introducir Hollande es interesante, porque hay un apoyo muy sutil también de potencias externas como Estados Unidos, que es sabido que en foros internacionales se ha opuesto o ha criticado las políticas de austeridad impulsadas sobre todo por Alemania. Y por tanto, en este sentido, François Hollande puede tener un aliado indirecto en ese sentido. Y otras fuerzas de los países europeos que quieren una moderación en estas políticas de austeridad. Bueno, ya hablabas de los posibles encontronazos políticos que puede haber entre François Hollande y Angela Merkel. Eso tiene que ver con las reacciones que ha tenido esta noticia, la elección de François Hollande como nuevo presidente de Francia en la región. Les propongo ver el siguiente reportaje para después analizar este tema con Elsa Claro. En España se recibió el triunfo de François Hollande en Francia con reservas. Mientras el gobierno español establece contactos con el nuevo mandatario, los ciudadanos esperan que el cambio en el país galo genere cambios positivos en la Unión Europea. Los temores ante una eventual inestabilidad en la zona euro impulsaron la apertura a la baja de las bolsas de valores españolas. El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, expresó que espera buenas relaciones con el nuevo mandatario francés. Mi obligación como presidente del gobierno es entenderme y llevarme lo mejor posible para defender lo mejor posible también los intereses generales de España con quien gane las elecciones. Por tanto, ha ganado el señor Hollande y mi obligación es entenderme con él e intentar hacer cosas conjuntamente en beneficio de España, de Francia y de Europa.
Bueno, hoy Felipe González, el ex presidente del gobierno español, decía que François Hollande tenía suficiente poder como para decirle no a Angela Merkel. ¿Cómo ve esa, claro, esta relación ya obligada que va a tener que darse dentro de Europa? Bueno, decir que François Hollande tiene la fuerza suficiente es mucho decir, pienso yo. Aunque hay una realidad, y es que el resultado mismo de los planes de austeridad ha provocado más daño que beneficio, y eso creo que va a influir bastante en lo que ocurre en lo adelante, incluso en un posible, si no un cambio, por lo menos flexibilización por parte de Alemania. En la propia Alemania, el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, por ejemplo, ya está hablando también en esa misma línea que plantea Hollande, es decir, de que hay que flexibilizar ese pacto de estabilidad. Que vamos a estar claros, Hollande no está en contra del pacto de estabilidad fiscal, él no está en contra, él lo que quiere es introducirle el elemento del desarrollo, porque ha llegado a la conclusión que han dicho todos los economistas. Él no ha dicho nada nuevo en realidad, lo que sí ha sido el primero, desde el punto de vista político y desde la fuerza, digamos, o desde la posición de un aspirante a la presidencia, ahora lo hará como jefe de Estado, haber impulsado esa idea, pero ya lo venían planteando prácticamente todos los economistas, y algunos partidos de progresistas también habían planteado que si no se había desarrollo tampoco iba a resultar absolutamente ninguno de los planes de ajuste que se estaban aplicando dentro de Europa. Entonces, él lo que quiere es, repito, introducir una cláusula que permita el desarrollo, que permita inversiones, y al mismo tiempo está diciendo, bueno, el papel del Banco Central de Europa tiene que cambiar, no puede seguir dándole a un porcentaje bajo a los bancos para que los bancos le presten a los estados, no, debe ser directamente del Banco Central a los estados. O la otra variante, el Fondo de Estabilidad Europeo, que se ha utilizado, se le llama también eurobono. El asunto es que hagan inversiones de beneficio común para todos los 27, es decir, para todos los países, tanto de la zona euro como en general de la Unión Europea. O sea, hay posibilidades de que se puedan poner de acuerdo, ¿no? Sí, hay posibilidades, porque ya también la propia Comisión Europea está dándose cuenta de que las cosas se están yendo hacia extremos. Incluso tú, por ejemplo, señalabas el aumento en la votación con respecto a la ultraderecha francesa. Es un fenómeno que ha estado ocurriendo en otras partes también, que quizás hablemos de eso más adelante. Pero es uno de los resultados de esto, porque la ultraderecha siempre se aprovecha de situaciones anómalas para capitalizarlas y echar hacia adelante su ideología, que es bastante perniciosa. Ese es uno de los problemas. Yo creo que el problema capital que tiene que estar moviendo a estos políticos, a estos altos funcionarios de la Unión Europea, es el resultado mismo. ¿Cuál es el resultado? Hasta ahora no hay resultados, cada vez es peor la situación. Sí, ha habido resultados, pero muy negativos. Resultados negativos, doble recesión en una cantidad de países importantes, como la propia Gran Bretaña, por ejemplo. Y Gran Bretaña no pueden decir que es la crisis del euro, porque Gran Bretaña sigue con su libra esterlina. Ahora mismo hubo un fracaso tremendo de la derecha en las municipales. ¿El laborismo emergió otra vez? El laborismo volvió a emerger, y otros partidos, fraccionamientos del propio laborismo y otros partidos. Pero lo importante es esto, la gente le está pasando la cuenta a esta política de ajuste en un país muy rico de mucha prosapia. Y eso mismo está ocurriendo en otros sitios. Sí. Ahora, Elsa, estamos hablando de un gobierno socialdemócrata en medio de un contexto conservador, o sea, Alemania, España, Portugal, o sea, en la propia Italia. ¿Eso tiene algún significado especial? ¿Piensa usted que también va a tener algún peso especial? Bueno, la mayor parte de las publicaciones plantean que Hollande, y ahora mismo lo vimos también en uno de los reportajes, me parece, que Hollande podía cambiar el mapa europeo, como si Hollande tuviera realmente la palanca famosa para mover el mundo. Bueno,
Francia es un país importante, Francia es la segunda economía de Europa. El eje franco-alemán ha sido a lo largo de la historia un vínculo también de mucha importancia que puede o hacer avanzar o retroceder de muchos planes, cualesquiera que estos sean. Cuando ha habido ruptura o cuando han estado unidos. Bueno, lo vimos en la asociación esta que hubo entre la Merkel y Sarkozy. Bien, ya Angela Merkel ha no retrocedido, pero sí ha dado señales de que no va a mantenerse en una posición tampoco tan férrea, quizás porque dentro mismo del gobierno alemán y dentro de las máximas estructuras de la Unión Europea se está hablando de que bueno, hay que aflojar un poco. Por otro lado, ella no va a tener el apoyo que tuvo anteriormente en Sarkozy, se ve un poco más sola, pero además también está de cara a elecciones en una cantidad de meses y quiere, por lo tanto, preparar su terreno también. Concluyendo, ella probablemente tenga que hacer algún acople, algún ayornamiento adecuado a las circunstancias. Y Hollande, a escala interior, y también lo mismo a escala interior que a escala externa, pero sobre todo a escala interior, podrá o no podrá hacer en dependencia del resultado de las legislativas que tienen que decir en la próxima quincena del mes ahora que entra, en dependencia de la movilización que haya. Si la izquierda, por ejemplo, la izquierda, te estoy hablando, la izquierda verdadera, real, se lo propone y le da su apoyo, puede influir en la política que él vaya a hacer, a asumir aquellas cosas más positivas de las formulaciones del proyecto de gobierno que tiene François Hollande y que conviene a la sociedad francesa, y desde ahí, quién sabe, se pueda irradiar en un tono más positivo. No olvidemos que en Bélgica hay un gobierno socialdemócrata también, en Eslovaquia también, es decir, ya aparecen pequeños puntos de diferencia que no es tan parejo el panorama, tan a la derecha como estuvo hasta recientemente. Eso es otro factor a tener en cuenta. Yo les propongo ir a Francia. Irma Shelton, nuestra colega, está en el Centro de Operaciones Internacionales y ahí tiene entrevistado a Sebastián Viscuso, un panelista que tuvimos hace muy pocos días aquí en la mesa redonda. Él, como líder sindical, nos va a ofrecer sus impresiones sobre estos eventos electorales. Sí, ya tenemos listo el contacto telefónico en París, Francia, con Sebastián Viscuso, líder sindical que recientemente nos visitara aquí en La Habana. Sebastián, nos gustaría conocer qué significa para los sindicatos franceses el triunfo del Partido Socialista. Bueno, nosotros estábamos esperando, los sindicalistas, con mucha ansiedad este momento de esta elección, porque por los últimos 17 años con la derecha, pero los últimos 5 años todavía más fuerte, los trabajadores han sido golpeados. Reformas neoliberales sobre la jubilación, la ley laboral, unos cuantos golpes, y a pesar del hecho que ha habido una respuesta de los trabajadores haciendo huelga en la calle, no hemos logrado a tener la influencia que la calle tenía, porque la derecha neoliberal a los órdenes del capital, del sistema financiero. Entonces no ha escuchado su pueblo, y la respuesta ha sido esta elección que al final ha decidido, los franceses decidieron de cambiar esta política tan dura que los últimos 5 años nos ha tan golpeado. Sí, ha sido sin duda un voto de castigo de los franceses al partido de Nicolas Sarkozy. Por eso me interesaría muchísimo conocer las opiniones más relevantes de los franceses ante esta victoria de François Hollande. Bueno, el pueblo francés, a partir de ayer noche, la grande fiesta que se hizo en la Bastilla, y con los jóvenes, sobre todo, había una cantidad de jóvenes, hasta jóvenes que nunca habían votado, que votaban por la primera vez, pero que habían vivido en su familia, en su casa, día a día, el desempleo, los salarios bajos, la jubilación baja. Entonces estábamos esperando con tanta fuerza, esperamos que no haya decepción, porque la expectativa del pueblo de izquierda francés es muy fuerte para Francia, pero también
para los países que nos rodean, y los países europeos, porque, bueno, Francia es Francia, pero nosotros vivimos en un contexto europeo y tenemos la obligación, una vez más, de dar un ejemplo a los otros países, y muchos están ya inspirando de esta victoria socialista para empezar a pensar que otra política puede ser posible en esta Europa tan golpeada para el sistema capitalista y el sistema financiero internacional. Entonces esperamos el cambio, y como sindicalistas nosotros habíamos declarado antes de las elecciones que los sindicatos, los trabajadores deberían ser muy atentos a la propuesta de los diferentes líderes, sobre todo revalorización del salario, la jubilación, luchar contra la despedida de miles de trabajadores por razón económica, y la jubilación a 60 años, volver a la jubilación a 60 años. Eso son lo que estamos esperando, la primera medida que estamos esperando, a pesar del hecho que la real política de François Hollande, del Partido Socialista y su futuro aliado del gobierno, se hará a partir de la segunda vuelta de las elecciones legislativas que se hará el 17 de junio. Y entonces, por el momento, lo que podrá hacer el nuevo presidente socialista son medidas más simbólicas, pero que tienen su importancia. Por ejemplo, volver a la jubilación a los 60 años, que había sido, no sé si ustedes se acuerdan, un momento muy duro de lucha aquí en Francia, con miles y miles de personas en la calle rechazando rechazando esa ley que subía la jubilación a 65 años y 67 en el tiempo. Y la primera medida simbólica debería ser esa, pienso que va a ser esa, de una manera no legislativa, sino con un decreto de ley que va a ser la primera de la medida que va a tomar François Hollande del Partido Socialista después de su elección. Gracias, Sebastián. Esperamos sin dudas que el pueblo y los sindicatos franceses puedan ver cumplidas sus expectativas con este nuevo gobierno de François Hollande. Que pases buenas noches. Bueno, ya Sebastián Ernesto adelantaba algo de lo que había sucedido durante estos últimos años, la situación de los trabajadores como tal. Yo creo que ya podría ser hora de ir sacando un balance, ¿no?, de lo que fue la presidencia de Nicolás Sarkozy. Yo recuerdo cómo llegó este hombre al poder, muchos le decían como el nuevo Napoleón, porque tenía ínfulas de ser líder en Europa. ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Cómo crees tú que fue su presidencia? Bueno, primero, buenas tardes. El tema de la presidencia de Sarkozy es una presidencia, un periodo presidencial que realmente está lleno de muchísimos matices, ¿no? En primer lugar, sin dudas, con Sarkozy se dio una reactivación de la presencia, la participación francesa en los escenarios internacionales, incluso en algunos momentos llegó a tener algunos niveles de liderazgo. Eso es real, eso es algo que fue, vamos a decirlo de esa manera, un éxito de la política de Sarkozy, teniendo en cuenta que fue uno de los puntos importantes que manejó durante su campaña electoral allá por el año 2007. Lo que pasa es que a Sarkozy le tocó, como le ha tocado a todos los mandatarios de los últimos años, lidiar con ese fenómeno, con ese proceso que se llama la crisis global y con todas las implicaciones que ello tiene. Por tanto, Sarkozy va a ser recordado en Francia como el presidente que estaba en el gobierno en el momento en que estalla la crisis global, y que es el que tuvo, o fue el que tuvo, que asumir todos los paquetes y las medidas que se han estado tomando en Francia, lo cual vino a sumarse además a los proyectos que ya traía el propio programa electoral y el programa de gobierno de este presidente y del partido al cual representaba, la Unión por un Movimiento Popular, un partido conservador, que además contó durante todo su mandato con la mayoría
absoluta en la Asamblea Nacional Francesa, lo cual quiere decir que fue un presidente que gobernó muy cómodamente, en el sentido de que no encontró oposición jamás en el Parlamento, no tuvo que recurrir a la famosa cohabitación, que es uno de los temas que se está manejando dentro del gobierno de Hollande, la búsqueda de una participación dentro de la campaña ahora de Hollande, la búsqueda de mantener un nivel de participación importante que permita evitar una cohabitación con la derecha y que permita a Hollande no se gobernar en posición tan cómoda como la que tuvo Sarkozy en este sentido concretamente. Por ese motivo, pues, la sumatoria de todo esto llevó a que en Francia se produjera un grupo de medidas que iban destinadas a nuevos niveles de reducción, de desmontaje de otros aspectos del estado de bienestar francés. En un momento, durante el gobierno Sarkozy, se promovieron reformas del sistema de pensiones, de las edades de retiro, se incrementaron las edades de retiro, incluyendo la afectación de algunos sectores que sí fueron considerados incluso privilegiados dentro de la clase obrera francesa, dentro de la población trabajadora francesa. Francia, que era considerada como especie de un templo del estado de bienestar, o sea, así se le califica en muchos medios de prensa. Sobre todo en el sentido de la tremenda importancia que tenía en Francia la participación estatal y la importancia que tenía para la política francesa el papel del Estado en la gestión, no solo en el control de la regulación, sino en la gestión de su sociedad, de su economía. De hecho, el modelo de bienestar francés fue el más estatista de todos los modelos de bienestar. Y una de las características que tuvo el gobierno de Sarkozy fue una relativa, por supuesto, jamás comparable con la británica o el proceso de los Estados Unidos, nada que ver con esto, una relativa reducción de la presencia del Estado en los distintos aspectos de la vida social y económica, a partir de darle un mayor nivel de libertad al empresariado, algunas reducciones impositivas que se dieron. Incluso en tiempos de Sarkozy se promovió una reforma universitaria que fue importante, porque lo que estaba llevando en un sentido contrario a las tradicionales reformas universitarias que estamos acostumbrados a la reforma universitaria como instrumento de lucha estudiantil, en este caso una reforma para acercar más al empresariado privado, a los sectores educacionales, intervenir de manera directa en el financiamiento de la actividad investigativa y docente de los centros de educación superior, lo cual significa, por supuesto, condicionar el tipo de investigación y de trabajo que se realiza, el tipo de estudiante que se selecciona, los programas de estudio, en función de generar el conocimiento y el capital humano que necesita ese empresariado. O sea que estamos hablando de un periodo de gobierno que se caracterizó por esa aproximación hacia el sector del empresariado privado francés, que de hecho tuvo un papel importante incluso en la propia elección de Sarkozy. Ahí se recuerdo que hubo incluso algunos conatos de escándalo que se dieron en torno a la relación personal que sostenía Sarkozy con algunos empresarios importantes, incluso haber sido casi recién electo de vacaciones en el yate de algunos de estos millonarios. O sea, hay toda una historia de esta presencia, lo que evidentemente el principal problema que tuvo que enfrentar Sarkozy sin duda es cómo abordar, cómo asumir, cómo gestionar una situación como la crisis que está viviendo. Y no solamente pienso, y quiero tu opinión, va a ser recordado como el presidente que tuvo que enfrentar la crisis, sino también como un presidente de varios escándalos, y también como un presidente que exacerbó sentimientos xenófobos, ¿no? Evidentemente. Que quiso incluso llevar su campaña hacia allí. Que quiso hacer resurgir también el neocolonialismo. Evidentemente, una de las líneas políticas de Sarkozy fue un acercamiento a los sectores más conservadores de la sociedad francesa, conservadores en varios sentidos, porque aquí es interesante un pequeño comentario vinculado con esto. Esa derecha radical ultranacionalista que representa Marine Le Pen no se pudiera catalogar de una derecha ultraconservadora. Es una derecha que pretende un cambio, lo que pretende un cambio en un sentido que lo acerca a algunas posiciones casi filofascistas en alguna medida, pero que pretende cambios. Por eso es que se plantea como una presencia dentro del panorama político francés que pudiera contribuir a transformar la línea política de este nuevo gobierno en comparación con la anterior. Pero sin duda Sarkozy trató de coquetear con este sector, introduciendo medidas de orden público, cada vez reforzando el orden público en el sentido restrictivo, y al mismo tiempo reduciendo los niveles de inmigración, expulsando inmigrantes, lo cual también se puede interpretar como jugadas electorales en determinado momento para reforzar esto. Estamos hablando entonces de un presidente, de un gobierno, de un periodo de mandato que tenía toda esta serie de matices, pero que además, para una última idea,
Sin embargo, fue uno de los pocos que se proyectó en determinado momento, en espacios muy concretos, por promover una cierta reforma de la arquitectura financiera internacional, lo cual resulta interesante en este contexto, o que de alguna manera se coalió con algunas figuras. Lo recuerdo prometiendo refundar el capitalismo, algo así. Sí, e incluso con él hubo un acuerdo de algunos grandes empresarios del famoso impuesto de solidaridad, buscando transferir algunos fondos adicionales desde los altos ingresos hacia los sectores, hacia el Estado, para que se pudiera contribuir a financiar la actividad económica del Estado, sobre todo en el sentido de estimular el crecimiento. O sea que es un presidente con muchos matices, pero sin duda un presidente que va a dejar este legado contradictorio en una medida significativa, pero sin duda un presidente marcadamente conservador. Bueno, muchas gracias, Ernesto. Vamos hasta internet para conocer otras reacciones, no tanto de estas elecciones en Francia, aunque también, sino también de otras elecciones que tuvieron lugar en Europa en los últimos días. Wilmer Rodríguez Fernández en internet. Sí, Oliver, muy buenas tardes a ti, a todos los amigos televidentes y radiovidentes. Efectivamente, no solo las elecciones en Francia han ocupado espacios en los medios de información internacional, sino también en otros países, como es el caso de Serbia, como es el caso también de Italia. Han existido elecciones, el caso también de Gran Bretaña, han existido, pero bueno, fundamentalmente la noticia que le ha dado la vuelta al mundo ha sido la elección presidencial de François Hollande. Hoy los principales medios estaban diciendo que el presidente electo asumirá el próximo día 15 de mayo, así lo estaban diciendo varios medios en internet. Dice que Hollande prepara Asunción mientras Sarkozy piensa en retiro. Ya lo veíamos al inicio de la mesa que Sarkozy decía que quería ser un francés más. También habíamos hablado de Angela Merkel, dice la canciller alemana, que recibirá a Hollande con los brazos abiertos. Sabemos uno de los vínculos que han existido entre Francia y Alemania. También varios presidentes le han enviado saludos de felicitación a el nuevo presidente François Hollande. Dice que China felicita a François Hollande por su victoria en las elecciones presidenciales de Francia, dijo el lunes el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores. También el presidente venezolano Hugo Chávez en su cuenta de Twitter le ha enviado una felicitación al presidente electo. Y también desde Lisboa, los conservadores lusos tienden la mano a Hollande y la izquierda le exalta. Es otro de los titulares que hoy da la prensa internacional. También en el caso de Grecia, un titular dice: los conservadores ganan las elecciones en Grecia, los socialistas se hunden. Es el titular que dice: las elecciones en Grecia encumbran a los neonazis y a la ultraizquierda. Es otro de los titulares que también está dando. Dice que las elecciones en Grecia dejan un parlamento fragmentado con 7 partidos. Otro medio de información ofrece también declaraciones sobre el tema de la derrota conservadora en Gran Bretaña, otro país europeo donde hubo elecciones municipales. Y también ya terminamos en Italia, donde hoy se votó el segundo día de los comicios municipales parciales en ese país europeo. Elecciones locales italianas asignadas por abstencionismo, es lo que hoy resalta la agencia informativa latinoamericana Prensa Latina. Y otros medios, como es el caso de AFP, dice que ha sido una debacle de la derecha de Berlusconi en las municipales italianas. También elecciones en Serbia han sido los principales medios que han dado cobertura a estas elecciones que han existido en el día de ayer en Europa. Bueno, muchas gracias, Wilmer, por estas informaciones. Wilmer hablaba de las elecciones en Grecia, otro país que también ocupó la atención este domingo. Veamos qué dicen las televisoras extranjeras para comenzar a analizar este tema. El Partido Socialista PASOK y el conservador Nueva Democracia, que gobiernan en coalición desde finales del año 2011, lograron solo 149 de 300 escaños. Estos resultados amenazan la formación de un gobierno de coalición a favor de la política de recortes dictada por la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional. La Nueva Democracia, con 108 diputados, pretende lograr un gobierno de unidad nacional. Estamos dispuestos a asumir la responsabilidad de la formación de un gobierno de salvación nacional.
con dos aspiraciones específicas: que el país permanezca en el euro y la modificación de las políticas de acuerdo de rescate para que haya crecimiento y el alivio en la sociedad griega. No tiene sentido si puede existir un programa de base común y beneficioso para el país. Sin embargo, un esquema indefinido es contradictorio y desperdiciaría el tiempo de Grecia y su economía. El 68% de los votos se concentraron en los partidos que están contra los recortes económicos. Así, la coalición de la izquierda radical obtuvo un histórico segundo lugar con 52 escaños. Los pueblos de Europa no pueden tolerar los rescates de barbarie. Esto no puede legitimar un futuro digno. El liderazgo europeo, sobre todo la señora Merkel, tiene que entender que la política de austeridad ha sufrido una gran derrota. Con un 7% de los votos, el partido de extrema derecha, Amanecer Dorado, logró ingresar a la Cámara pese a su fuerte campaña anti-inmigración. Esto es muy grave y muy peligroso, especialmente para los extranjeros, sobre todo para el trabajador normal, sobre todo una persona que es pobre. Esto es peligroso para todo el mundo que está viviendo en Grecia. La derrota de las formaciones políticas tradicionales reflejan el descontento de la población griega. El partido Nueva Democracia tendrá 3 días para intentar lograr la unidad. Bueno, mucha fragmentación, yo creo que es el resultado general de estas elecciones en Grecia. Elsa, ¿qué repercusión puede tener esto? ¿Cómo se muestra el panorama político de Grecia post-electoral, post-elecciones? Imagínate tú que si participaron de las elecciones 32 partidos en un país tan pequeño, el resultado tenía que ser más aproximadamente lo que ha ocurrido. Pero además es que dentro de los propios partidos existentes ha habido escisiones también. Y hay, por ejemplo, si todos los partidos de la izquierda se hubieran agrupado en uno solo, hubieran obtenido el éxito en estas elecciones. Porque, por ejemplo, el número de escaños que Nueva Democracia obtiene, lo logra no solamente por lo que el número de diputados directos, sino porque tienen un 50 escaños más por ser el partido más votado. ¿Te das cuenta de lo que quiero decir? Claro. Es decir, que no es que sacaran esa cantidad de votos para 100 y pico de escaños, sino que 50 de esos escaños han sido gratis, por norma, por lo que se ha establecido. Ahora, ¿cuál es el resto del espectro? Muy fraccionado. Esa dispersión, como decíamos hace un rato, que conversábamos sobre el tema, esa dispersión del voto, yo diría esa atomización, sobre todo de los grupos de los partidos que están a la izquierda, que perfectamente pudieran unirse, incluso pudieran unirse ahora. Algunos analistas especulaban hoy, por ejemplo, que si Tsipras, es como se llama el joven este que vimos que está al frente de Syriza, el partido que queda en segundo lugar porque obtuvo 52 escaños en el Parlamento. Si tuviera la iniciativa, planteaba este analista, de unir a todos los restantes grupos de izquierda, podrían formar un gobierno progresista en Grecia. Por supuesto, yo me imagino que ocurra de todo, tanto internamente como externamente, para impedirlo. Porque todos estos grupos, toda esa izquierda, tiene objetivos muy parecidos. En primer término, no pagar la deuda, que haya una quita de parte de la deuda. Sobre todas las cosas, que no aceptar el último pacto que el gobierno todavía actuante aceptó con la Unión, con la Troika Europea. O sea, el FMI, el Banco Central y la Unión Europea, esa es la Troika. Se niegan completamente a eso porque es demasiado el ajuste. Ya vemos a Samara, que es el jefe de Nueva Democracia, partido de derecha, ya está contemporizando, ya está introduciendo en su retórica el tema del crecimiento, porque es imposible mantener en este momento, con el nivel de pobreza, el nivel de suicidios que están ocurriendo en Grecia, y la situación en sentido general, ahí va a haber un estallido social de alta magnitud
de imprevisibles consecuencias, y el hecho mismo del ingreso por primera vez en la historia del país de los nazis, porque esta gente sí no se oculta, esta gente hace el saludo nazi, dicen que para controlar el acceso de inmigrantes hay que dinamitar la frontera y hacerlos volar en pedazos, cosas así disparatadas, completamente, o sea, más que disparatada, es una ideología extremista, ¿no? Bueno, que ellos hayan logrado haber pasado, ellos tenían un 0,20 y pico %, no llegaban al 1% de votación, y resulta que en este momento han logrado, ese solo síntoma te da idea de la situación crítica, y además cómo en situaciones de crisis se va a los extremos, y los extremos, como dice un viejo adagio, se tocan. Bueno, de todas maneras parece el inicio de una nueva crisis política en Grecia. Pudiera ser, a menos que se maneje con determinada inteligencia y desde fuera de Grecia no presionen demasiado. Bueno, vamos otra vez con Irma Shelton, que está en el Centro de Operaciones Internacionales, ahí establece comunicación ahora con Grecia. Sí, esta vez el contacto telefónico es en Atenas, Grecia, con Dimitri Karagianni, miembro del comité editorial del Partido Comunista de Grecia. Dimitri, las elecciones este domingo dejaron un parlamento más fragmentado que nunca. ¿Cómo el partido más votado, el Nueva Democracia, intentará gobernar amén de que forme una coalición? Bueno, el resultado de las elecciones fue un resultado más o menos esperado, en el sentido de que fue un voto de castigo para los partidos, los dos partidos más grandes que había antes, de la socialdemocracia y la llamada derecha de la Nueva Democracia. Eso es un acto positivo, digamos, de que la gente castigó esta política. Lo que es un poquito contradictorio es que este castigo se formó en una forma que no da perspectiva para la lucha del pueblo. ¿En qué sentido? En el sentido de que se votaron otros partidos y también se votó también un partido que es de ultraderecha, de un partido neonazi, un partido fascista, que entró en el Parlamento primera vez en la historia de los más o menos 40 años. Y también fue un voto que demuestra que el pueblo griego todavía tiene muchas ilusiones de que sí puede existir una solución de los problemas profundos, de los problemas graves que vive el pueblo como consecuencia de la profunda crisis capitalista que vivimos los últimos 3 años, pero que es una política permanente antipopular y con unas medidas de austeridad, etcétera. Lo que es también un resultado, digamos, positivo, es que el Partido Comunista de Grecia alcanzó a subir su porcentaje como 1%, que no es un aumento muy grande, pero es muy significativo, porque el Partido Comunista de Grecia fue el único partido que en esta batalla electoral dijo directamente a la gente que las medidas que vienen van a ser más crueles, más brutales, que es resultado de la política aplicada, no solamente de la llamada troika, del memorando que han impuesto al pueblo, sino también que son unas medidas, una política que es muy necesaria, le ayuda mucho a los intereses del capital, tanto griego como europeo. Fue el único partido que habló en esta forma y que aclaró que no va a hacer ningún intento de formar un gobierno, porque sabemos que la correlación de las fuerzas ahora no es favorable para crear un gobierno que sea un gobierno que va a defender los intereses de los trabajadores. Hoy el presidente del país llamó a Nueva Democracia a formar gobierno de coalición. ¿Qué ha pasado? Fueron tratando hoy con unos contactos con los otros partidos
pero ahora hace como 5 minutos dijeron que ya el resultado fue negativo, no puede formar un gobierno con este partido, con la Nueva Democracia, y ahora la orden de formación del partido va al segundo partido, que es la coalición de izquierda. Mañana van a hacer un otro círculo de este tipo de reuniones. Lo más probable es que no van a encontrar un consenso, digamos, para hacer un gobierno. Viene el tercer día el orden al tercer partido, que es el Partido Socialista, donde parece que tampoco van a encontrar una solución. Lo más probable, para no decir 100%, pero es muy probable que no va a haber una forma de crear un gobierno que tenga en el Parlamento griego, que son de 300 escaños, no van a tener un gobierno con 151 escaños. Gracias, Dimitri, por esta actualización que has hecho sobre la situación en Grecia. Que pases buenas noches.